Buenas tardes, amados hermanos. La paz del Señor esté con ustedes en esta tarde. Que Dios les bendiga, hermanos, con este devocional, uno más entre las llamas. Soy Liliana Álvarez, desde el conurbano bonaerense en la República Argentina. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Y en esta tarde vamos a compartir la palabra del Señor que está en Génesis. Génesis desde el versículo 34, va el capítulo 34 hasta el 31. Capítulo 34 del 1 al 31. Un poquito largo, pero vamos a desglosar la palabra del Señor para que el Señor nos hable, hermanos amados. Bueno, esta es la historia de Jacob, ¿no? Que toda la vida luchó con el engaño, ¿no? ¿Y cómo comenzó esto? Cuando él mismo fue engañado por Labán, su tío, y a la vez él engañó a su hermano, a Esaú también había engañado, comenzó con el engaño propio de engañar a su padre para que le dé la bendición, ¿no? Que le correspondía a su hermano Esaú, la huida, el engaño de Labán, y son luchas personales, ¿no? Con las que cada uno viene a este mundo y tiene que enfrentar. Pero a veces uno no le cuenta a sus hijos las luchas personales. Este texto bíblico nos va a hablar de lo importante que es transmitirle a nuestros hijos las luchas personales, que tal vez no les va a ayudar a que ellos no se equivoquen, pero sí les va a ayudar a saber cómo enfrentarlos con más herramientas que las que hemos tenido nosotros, hermano amado, ¿no? Dice así la palabra del Señor. Empiezo a leer. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de esta tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella, y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se, lo que no se debía haber hecho. Amados hermanos, Jacob hacía poco que se había mudado, venía de haber resuelto su problema del pasado con Esaú, había saldado esa deuda del pasado, había llegado el perdón, la restauración a su vida, pero el pasado pasó a sus hijos. El pasado, cuando él pudo resolver ese problema que tuvo desde el pasado, y hacía poco se había mudado a un lugar nuevo y se distrajo. No se percató de cuidar a sus hijos, no se percató de haberle transmitido su experiencia a sus hijos, ¿no? Tal vez sus hijos lo vieron de lejos, pero tal vez él no tuvo esa conversación que todo padre necesita tener con sus hijos. Ese diálogo, ese seguimiento, hermanos amados. Tal vez él dejó que su hija tenga relaciones con amigas, con gente que no tenía los mismos valores que el pueblo de Dios, ¿no?
A veces uno por decir, bueno, no quiero ser el ogro de la familia, la voy a dejar que salga con sus compañeras y se vaya a bailar, ¿no? A veces uno, por no ser un ogro en la familia, ¿no? Por no ser cortante, no ser un padre, a veces nos hacemos amigos de nuestros hijos y dejamos que hagan lo que ellos deseen hacer, sin darnos cuenta que eso puede acarrear consecuencias, hermanos amados, a los que somos padres, los que somos abuelos, los que somos tíos, de no cuidar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, varones o mujeres. Tal vez no la quería demasiado a Lea, la mamá, ¿no? Y no se percató de cuidar con más énfasis a su hija mujer, que está bajo la responsabilidad de un padre. Tal vez le faltó autoridad con sus hijos varones, poniendo su familia en riesgo, hermanos amados. No sabemos en qué pensamientos debe haber estado Jacob en ese momento. El versículo 8 dice, y Hamor, cuando ocurrió lo que ocurrió, dice, y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. El engaño con el cual Jacob había luchado en el pasado se trasladó a sus hijos Simeón y Leví, que olvidaron que eran pueblo escogido de Dios, que olvidaron que eran una de las 12 tribus, ¿no? Cometiendo el mismo error que cometió Jacob, el engaño. Dios a veces usa nuestros errores. No sé si Jacob, cuando engañó a su hermano, engañó a su padre, ¿no? Y a la vez fue engañado por Labán, ¿no? Son errores humanos, ¿no? Que ocurren en la vida de las personas. Pero aún fíjense en Dios, ¿no? Que Dios usa esos errores propios de las personas para sus planes, ¿no? Simeón y Leví cometieron la misma lucha que su padre, engañando a su vez a las personas que ofendieron a su hermana, ¿no? Usaron la señal de Dios para debilitarlos. El versículo 14. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceréis, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre nosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos vosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaseis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, mas he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esa condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros,
para que seamos un pueblo que se circuncide, todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes, todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquén su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Bien, tampoco los pudo detener a sus hijos varones de que no ejecuten la venganza, lo cual les traería problemas con sus vecinos después. No podía controlar a sus hijos varones, no podía controlar a su hija mujer, no pudo transmitirles a sus hijos su lucha personal que había tenido en el pasado. Y y no pudieron hacer nada contra el engaño que asolaba su familia, ¿no? Bueno, y dice acá en el 27, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos los niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿habría de tratar a nuestra hermana como una ramera? Bueno, los hijos, Leví y Simeón, ejecutaron la venganza, engañaron a Siquén y al padre, y a raíz de todo esto que sucedió, se cortaron las relaciones en la familia, hubo distanciamientos entre Jacob y sus hijos, Simeón y Leví, a quienes les costó la bendición de Jacob en su lecho de muerte, en otros capítulos más adelante del Génesis, ¿no? Le costó la bendición de Jacob, le costó el distanciamiento de su padre, el distanciamiento en la familia, les expuso su preocupación a los hijos, porque esta crueldad que ellos hicieron le causaría problemas y amenazas de sus vecinos. Y sin embargo, ¿no? Y sin embargo, si miramos a este Dios, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tengan temor y no les hagan nada, aunque ellos se hayan vengado por lo de su hermana. Sin embargo, en todo está el Señor, que es misericordioso, aún habiendo pecado, aún habiendo errado en la vida, Él siguió teniendo misericordia de su pueblo, del pueblo de Jacob, ¿no? Del pueblo de las 12 tribus de Israel. Dios les dio paz en el último tiempo de la vida de Jacob, que tuvo tantas luchas en su vida, que tuvo tanto problema con los engaños, ¿no? Con las mentiras, cuando no somos sinceros, hermanos amados. Y tal vez nosotros nos preguntaremos qué nos enseña esto para nuestra vida personal, que tenemos luchas familiares, luchas sociales, luchas en nuestra comunidad, nuestra iglesia, tal vez luchas que vienen de antes, luchas del pasado. Y no les enseñamos a nuestros hijos, no les decimos nada de nuestras luchas, lo tenemos en oculto, hermanos. Es tiempo de hablar con nuestros hijos. Por más que ellos se desilusionen de nosotros, a veces dirán: pero fuiste cobarde, papá, ¿por qué no lo hiciste? Tenías que haber hecho esto y no lo hiciste.
Tal vez no tengamos que pagar ese precio, ¿no? De que nuestros hijos nos critiquen, porque siempre va a haber hijos que nos van a criticar y nos van a decir en qué nos hemos equivocado, ¿no? Pero nosotros podemos decir que hemos luchado con el Señor, que a pesar de nuestros errores, el Señor siempre estuvo en nuestra vida, hermanos amados. Siempre está el Señor que tiene misericordia de nuestros errores, hermanos amados. Podemos ir al Señor con lo que somos, personas que tenemos falencias, que no somos perfectos, que nos equivocamos. En esta tarde vamos a orar, Señor. Padre amado, bendito Dios, venimos a tu presencia, Dios de amor y de la gloria. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, con nuestros hijos, Señor, a criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. Ayúdanos con nuestros hijos, Señor, cuando tengamos que poner límites, cuando tengamos que ser fuertes, cuando tenemos que no tenemos que protegerlos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre amado, danos sabiduría, Señor, para con nuestra familia, los que tienen esposos, los que tienen esposas, Señor. Tu palabra es sabiduría, tu palabra es instrucción, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus instrucciones. Ayúdanos a ponerlo en obra, Señor, con nuestros hijos, nuestras familias, Señor, nuestros nietos, Padre, nuestros sobrinos, Señor. Te damos gracias, bendice la familia en este día, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nos vemos en el próximo devocional, nos escuchamos. Pongan me gusta en el video, hermanos amados, envíen algún comentario de bendición. Que Dios les bendiga, hermanos amados. Un abrazo a todos.